hay infinidad de cosas que hay en nuestro carácter que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y que necesitamos conocer a la luz de la palabra. Porque Dios no quiere que tengamos todo lo que hemos entregado? Hasta ahorita hemos entregado tantas cosas. La semana pasada hablando de disensión, celos, avaricia, aquí traigo la lista, ingratitud, fue la semana pasada, avaricia e ingratitud. ¿Y cuántas cosas tiene que quitar Dios de nuestra vida que creemos que estamos bien, que nos vamos lisos y nada que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, como Pablo le dijo a Timoteo, que no te confíes de ti mismo, porque a veces la confianza que tenemos en nuestra persona, pues nos cegamos, nos engañamos, nos autoengañamos, ¿verdad? Y no queremos ver lo que hay en nosotros. Pero cuando vemos el espejo de su palabra y vemos, esto yo lo traigo, y decimos, ¿verdad? Pues tengo que quitarlo, ¿verdad? Tengo que trabajar en mi vida. Y hoy vamos a hablar, hoy le puse por nombre al tema de hoy, lávame, ¿sí? ¿Se acuerda que uno de los discípulos de Jesús le quiso lavar los pies y le dijo, no, Señor, tú no me laves, ¿verdad? Y cuando le dijo que era lo mejor, le dijo, no, solamente lávame los pies, sino todo, ¿verdad? Yo creo esta palabra es importante para nuestra vida porque ellos estaban hablando simbólicamente de algo que en lo espiritual se da. Pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que necesitamos ser lavados. Cuando uno lava un traste es porque le vamos a quitar, ¿verdad? Lo que quedó sucio en el plato. ¿Y cómo podemos decir, fíjese, le voy a poner este ejemplo, cómo podemos decir que está sucio si comimos la comida? Ahí está comida, no es suciedad la comida. Pero pues como ya no la terminamos, queda ahí la grasita, la manteca y se pega, ¿verdad? A veces lo del guiso. Entonces sí tenemos que lavar y hasta muchas veces restregar para que lo que se pegó se quite. Y a veces nosotros batallamos igual, ¿verdad? Con cosas de nuestra vida. ¿Cuántas de lo que hemos estado viendo han pensado, tenemos que hacerle como el plato, ¿verdad? Que hay que tallarle un poquito más para quitarlo, porque nos cuesta trabajo quitar lo que no está bien en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a ver como el primer punto, el ser desleales. Palabra tremenda. Deslealtad se utiliza para calificar a una persona que actúa sin lealtad, es decir, sin respetar criterios de honor, de nobleza y de fidelidad. Y cuando yo vi este significado, créame, es importante esto. Hay personas que actúan sin lealtad ante personas de honor y fíjese, de nobleza, porque hay personas nobles de las cuales muchas personas se aprovechan, ¿verdad? Y le faltan el respeto. Entonces, una manera de ser desleal es aprovecharnos o faltarle el respeto a una persona noble, ¿sí? Y habla también de fidelidad. Nosotros debemos de ser fieles a ciertas cosas, en nuestro caso como hijas de Dios, en primer lugar al Señor, ¿verdad? Que tenemos que tener un respeto hacia las cosas de Dios, hacia el mismo Señor. Y muchas cosas dejamos de hacer, ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Yo recuerdo al principio de mi vida, llegué pues con pecado, como todos llegamos a Cristo, ¿verdad? Todos con pecado. Pero empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver lo que a Dios no le agrada y Dios empieza a hacer un trabajo de pureza y de santidad en nuestra vida que no se va a terminar hasta que nos vayamos con Él, ¿sí? Porque si usted cree que alguien que murió ya la hizo y bueno, que no, pues ya se fue con el Señor, pues qué bueno que así sea, pero de aquí a allá tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Un antónimo de ser desleal es ser leal, ¿sí? O sea, lo contrario a ser desleal
es ser leal. Alguien que merece ese calificativo puede ser descrito como una persona que es noble, que es fiel, que es honrada o incondicional. ¿Sí? O sea, ser leal a personas en las cuales llenan este requisito. ¿Sí? Una persona desleal no respeta los cimientos de sus relaciones sin importar que se traten de amistades o de vínculos laborales. Entre varios sinónimos de la palabra desleal encontramos los siguientes, que es ser infiel, traidor, ingrato, desertor, miserable y desagradecido. Y pues ya vimos en el tema pasado el de ser agradecidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle las gracias a Dios por todo y en todo, aún por los tiempos difíciles, porque Dios nos está enseñando algo. No por eso yo voy a dejar de ser fiel a Dios, porque no me escuchó mi oración, porque le pedí y no me dio, sino que yo tengo que mantenerme firme, porque sé que en su momento Dios puede responder a mi oración. Pero ¿qué pasaría si Dios no responde a mis oraciones? Por ese motivo, ¿voy a ser infiel a Dios? ¿Voy a ser una persona desleal? No, ¿verdad? Yo creo, como dice aquí en esta porción de la palabra, dice aquí que ser desleal, aquí menciona a las amistades o a los vínculos laborales, pero yo creo que ser desleal es en todos los niveles donde nos encontramos, ya sea en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra universidad, cuando estamos en la universidad, en nuestro trabajo, pero también con nuestros vecinos, con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades, ¿verdad? En todos los niveles nosotros tenemos que ser personas fieles, personas leales. Si yo hago todo lo contrario, entonces yo soy una persona infiel y soy una persona desleal. En primer lugar, a mis principios, ¿sí? Porque, fíjese, una de las cosas que son importantes es que nosotros, cuando le fallamos a alguien, o sea, nosotros, por ejemplo, le pedimos algo a Dios y Dios no nos contesta. Entonces, yo tengo que esperar el momento o el tiempo que Dios conteste. Pero si Dios no contesta, entonces yo tengo que esperar en el Señor, porque puede ser que no sea la voluntad de Dios. Muchas de las veces nosotros queremos que Dios nos haga todo, ¿verdad? Que nos conteste todo. Y no significa que Él no nos escuche. No significa que Él no quiera contestarnos nuestras peticiones de oración, sino que Dios es fiel a sus principios y muchas de las veces no va a contestar a nuestras oraciones si no está en su voluntad de hacerlo, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender, y le voy a pedir que me acompañe al libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías. Ese libro está antes de Mateo, antes del libro de Mateo. Usted me dice cuando lo tenga. Vamos a leer. Mire, yo lo traigo para leerlo desde el versículo 10, pero yo creo que para tener un buen entendimiento de esto, necesitamos leerlo desde el primer versículo. Se llama reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Fíjese qué importante es esto. Si no oímos y no decidimos de corazón darle la gloria a Dios, fíjese lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de los animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento
para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, y las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará de la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él amó, y se casó con la hija de un Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, aquí vemos en esta palabra que Dios está hablando del matrimonio, pero también de su comunión del pueblo de Dios con él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser fieles y leales al Señor en lo que hacemos y en lo que decimos, que sea algo que, si yo, conociendo de su palabra y de quién es Dios, yo tengo que tener una comunión que glorifique a Dios, ¿verdad? Aquí habla de que traían sacrificio, traían ofrendas, lo que hoy es nuestra vida, nuestra comunión, que tiene que ver con que nuestra comunión con Dios sea la más correcta. Es decir, que yo busco a Dios, yo le pido perdón por mis pecados, pero ya no debo de cometerlos con la misma intensidad o intención, porque yo conozco quién es Dios. Aquí el Señor está hablando muy claramente que quien hace lo que quiere, sabiendo que tiene que ofrecer ofrenda y sacrificio a Dios, tiene que cambiar para Él, porque si no, dice aquí que Él pues nos va a echar, nos va a cortar, y lo peor, ¿qué observó usted en lo que leímos? Que la bendición se convierte ¿en qué? En maldición. Y a veces nosotros, hombres y mujeres, le echamos la culpa a Dios de que nos va mal, ¿verdad? Y puedo ver en esta porción de la palabra que no es que Dios falle, no es que Dios no conteste, porque Dios es fiel y leal a lo que deja escrito en su palabra. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Ser fiel y leal a sus principios.
que yo tengo que ser la mujer que yo debo de ser. ¿Por qué? O sea, limpia delante de Dios, ¿verdad? Que me maneje de una manera correcta ante sus ojos, ¿sí? Para ser fiel con Dios. Cuando usted y yo fallamos a los principios que están en su palabra, que los conocemos, usted está siendo fiel al Señor, ¿verdad? A lo mejor por ahí usted, ya hemos visto muchos ejemplos, que si va a la fiesta y le ofrecen un traguito, ¿verdad? Y usted dice no, ¿por qué lo hace? Porque usted es fiel a Dios y a los principios que ha conocido en su palabra. Que si a usted le invitan a una bodachera, ¿verdad? Usted no va porque usted sabe que va a ser bodachera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es una mujer que ama a Dios y le es fiel. ¿A usted le gustaría que su esposo le engañara? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Díganme. Porque tiene que serme fiel, así como yo le soy fiel a él. Y esa es otra de las cosas, que tenemos que ser fieles y ellos tienen que ser fieles con nosotras, ¿verdad? Haz con ellos lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? La regla de oro. Entonces son principios, son reglas, son normas que necesitamos conocer, pero no solamente conocerlas, sino ponerlas en práctica, ¿sí? Aquí también habla de la relación y la comunión que nosotros como pueblo de Dios tenemos con Dios, pero también de el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo, ¿sí? Usted no va a andar en cosas que no agradan a Dios, como en brujería, como en orgías, donde hacen multitud. Se llama orgías porque hay desorden, ¿sí? En todos los sentidos. Bebidas, drogas, sexo, palabrería, maldición, ¿verdad? Si nosotros andamos en lugares como esos, pues nos van a ocurrir cosas incorrectas y malas, porque nos estamos metiendo en donde, en la boca del lobo decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que andar en los lugares donde está una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿sí? Entonces nosotros no podemos permitir, como dice aquí, fíjese, me llama la atención aquí en lo que leímos, que dice en el versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario del Señor, el cual amó y se casó con la hija de un Dios extraño. Prevaricó, ¿qué le dice la palabra prevaricó? Pensó, preparó, ¿sí? A veces nosotros los creyentes que nos creemos listitos, pensamos, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? Y decir que lo hice por esto, porque voy por la familia o así, ¿verdad? Eso es prevaricar, ¿sí? Eso es preparar con intención cómo salir ileso de una situación, ¿sí? Y una de las cosas que yo veo en lo que leímos aquí es que pues podemos engañar a la gente, ¿verdad? Pero al Señor no lo podemos engañar, ¿sí? Yo no puedo entender cómo, y bueno, lo digo yo, hablando de mí, yo no me podría justificar ni hacerle creer a todos una mentira y autoengañarme cuando yo sé que a Dios no lo voy a engañar, ¿verdad? Y quien más me interesa en la vida, pues es Él. Y yo le voy a ser bien honesta, cuando yo veo que hay gente muy conocedora de la palabra y tiene una doble vida, y tarde que temprano sale a la luz cómo vive la vida, porque tarde que temprano va a salir, ¿verdad? Y tú dices, qué triste, ¿no? Tanto talento para predicar la palabra, tanta conocimiento y tanta palabra. Pues aquí está lo que pasa. Pero Dios de alguna manera va a ser Él el que va a poner
en su lugar, porque como dice aquí, ¿verdad? Que Dios lo que busca en nosotros, tanto en la iglesia como pueblo de Dios, dice en el versículo 15, ¿no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí dice con la mujer de vuestra juventud. O sea, tenemos que ser fieles con nuestro esposo, pero también fieles con Dios, ¿verdad? Que lo que hagamos aquí adentro sea lo mismo que hacemos allá afuera. Que lo que yo vivo allá afuera sea lo mismo que yo vivo aquí adentro. Porque si no, entonces nosotros estamos siendo desleales, no con nosotros los pastores, sino con Dios, ¿verdad? Y aquí cuando habla de que cuides el espíritu, es porque cada vez que nosotros tenemos una porción de la palabra, tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, en esto he fallado, realmente esta palabra a mí me ha tocado y he entendido que yo no debo de ser aquí una persona y allá otra, o allá otra y aquí otra. Como dijo un hombre, le dijo a mi esposo que quería venirse a vivir aquí a la iglesia, porque la esposa aquí en la iglesia era bien amorosa, bien atenta con él, y que pues que quería lo mismo, ¿verdad? Entonces mejor me vengo a vivir aquí para que siempre esté de atenta y amorosa. Y yo la voltearía también, ¿verdad? Porque también a veces nuestros esposos son medios toscanos, ¿verdad? En otro país, toscos. Y bueno, pues necesitamos todos alinearnos a la palabra, ser personas que a la luz de la palabra voy conociendo y voy quitando ese estilo de vida, ¿verdad? Fíjese, le voy a leer, lo busqué en otra porción a partir del 10, de Malaquías 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Yo, Malaquías, les digo, todos nosotros tenemos un mismo antepasado y a todos nosotros nos creó un solo Dios. Si esto es así, ¿por qué nos engañamos los unos a los otros? ¿Por qué no cumplimos con el pacto que Dios nos hizo con nuestros antepasados? Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso. No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Fíjese qué tremendo. Aquí está diciendo que a veces nosotros vemos que otros andan mal. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos calladitos, ¿verdad? Y estamos siendo fieles a las personas, pero infieles con Dios, ¿verdad? Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado, no le sean infieles a su esposa, ni a Dios, ¿verdad? Porque es lo mismo aquí en casa que allá afuera. Y bueno, es tremendo, pero nosotros tenemos que aprender a ser fieles y dejar de ser infieles. Y ser nosotros, yo he pensado esto, si nosotros hemos hecho cosas así, nosotros tenemos que alinearnos al Señor, pedirle perdón, pero ser cuidadosos. Yo ahorita en el camino que venía con Cristi le venía comentando que hace muchos años yo vi algo, oí algo, hasta espié, ¿verdad? Porque me acordé del libro de Números donde
Moisés mandaba a espías para reconocer la tierra. Y yo estaba entre personas y yo sentía que algo estaba mal. Y yo me di cuenta que era el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que me incomodaba. Entonces yo fui con el pastor y le dije, pastor, está pasando esto. Y pues el pastor a mí, ¿verdad? Pues se enojó conmigo y bueno, hubo una serie de cosas. El caso es que yo dejé de servir. Y yo acepté, ¿verdad? La disciplina porque amo la obra. Pero una de las cosas que yo veo dentro del pueblo, de la casa de Dios, es que todos tenemos que ser fieles a lo que tenemos que cuidar. O sea, un esposo cuida a su esposa. No hablo de que la cele, así un celo enfermo, incorrecto, sino que el celo es de cuidar a su esposa y igual la esposa con el esposo, ¿verdad? No que la esposa esté ahí bien celosa. ¿Por qué volteaste a ver la puerta? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, celos así medio raro, ¿verdad? ¿Por qué miraste el muro? Digo, porque en el muro estaba una muchacha así toda, bueno, con poquita ropa porque la chica era pobre y pues no le alcanzó más que para un trajecito así de triangulito, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Y el pobre señor así como... No, o sea, no hablo de ese celo, hablo del celo que nosotros tenemos que tener de cuidar, de amar, de honrar a nuestro esposo, a nuestros hijos y atenderlos, ¿verdad? Porque si él no va a andar buscando afuera lo que tiene en casa, ¿verdad, chicas? Entonces, luego mi esposo me dice, dales buenos consejos. Mire, ¿sabe que nosotros tenemos que cuidar también a nuestros hijos? Porque debe de haber un cuidado hacia nuestra familia, igual en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos evitar que un problema se haga mayor, ¿verdad? Podemos parar a lo mejor un problema de que se deshaga un matrimonio, una familia. Yo me acuerdo hace muchos años escuchando a mis tías, a mis abuelitas, que bueno, en aquel entonces se decía que no dijeran lo que veían, porque pues era como cultural, ¿verdad? Que no contaran si veían algo incorrecto, porque se iba a deshacer un matrimonio y cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que a la luz de la palabra el pecado tiene que ser quitado. Y para que el pecado sea quitado, pues se tiene que hablar con la verdad de lo que estamos viendo y observando, ¿sí? Aquí Dios lo que busca en esta porción de la palabra es que su pueblo, pues los hombres buscaron mujeres de las mujeres que no eran del pueblo de Dios y esas mujeres tenían otros dioses. Y Dios es muy sabio, ¿verdad? Dios sabe que pues puede ser que tú te involucres con gente del mundo y creas que no te va a pasar nada. Pero ¿cuántas veces vemos que nosotros a veces tenemos convivencia con gente del mundo y han ocurrido cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nuestra relación a veces nos puede llevar a problemas, a pecado, a situaciones que no imaginamos estar, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere es que entre nosotros tengamos una comunión, que seamos un cuerpo en Cristo, que nos cuidemos los unos a los otros. Y yo sé que a lo mejor no te va a gustar que te digan, hey, eso que estás haciendo está mal, ¿verdad? Amiguis. Pero la amiguis tiene que decirle lo que está mal, porque si no, nos vamos a ir a pecar, ¿verdad? Oye, amiguita, pues andas muy escotada, ¿verdad? Como que aquí no es el lugar, ¿no? Allá en la playa. Pero bueno, sí tenemos que cuidarnos y que, claro, yo le voy a decir algo. Una persona que viene por primera vez y usted le cae, oye, es que no debe de venir en short, mini short, ¿verdad? ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, era joven, chiquilla,
y llegué con minifalda, y era una minifalda aquí, miren, no como las minifaldas de ahorita hasta acá. Y nunca nadie me dijo nada. ¿Y sabe qué? Fue el Señor, y bueno, y yo creo que hasta una de mis hermanas, que me acuerdo que me decía, así no te voy a llevar porque no debes de ir a la iglesia con minifalda. Y yo le decía, pues ora por mí, porque yo aunque ande con falda larga, ando con minifalda. Porque amaba la minifalda, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a veces nosotros como iglesia hacemos mal, ¿sí? Tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener un celo, tenemos que tener un primero orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo ves? Mira, estoy viendo esto, estoy observando esto, o me di cuenta de esto. Pues ayúdame a hablar con mi hermana, con mi hermano, que está pasando esto y esto no está bien, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría como iglesia a ser fieles a los principios de Dios, a serle fiel a Él y cuidarnos entre nosotros, ¿verdad? Que si en mi mano está que mi hermano no se pierda o mi hermana, ¿verdad? Hagamos lo que es correcto ante los ojos del Señor. También la Biblia habla que nosotros si evitamos que alguien caiga en pecado, estamos recobrando un alma para Dios, ¿sí? No se va a perder, no va a caer en pecado y se va a perder, se va a ir al mapamundi, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener un celo, un cuidado. Y yo sé que Dios se va a encargar de darnos esa sabiduría, esa forma de hacer las cosas. El siguiente punto sería sin afecto natural. Y mire, este pecado que viene en la Biblia, en Romanos, en el libro de Romanos, hay una lista que tengo hecha, que se las presenté cuando comenzamos este curso. Y dice, sin afecto natural significa cuando uno tiene aprecio, pero en este caso no hay aprecio de amor o de cariño. Dice, el significado de afecto es una emoción que puede ser positiva o negativa, dado que a veces también se asocia con los celos o el odio, ¿sí? Generalmente la consideramos en su versión agradable como una emoción positiva experimentada por una persona hacia alguien. Dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a Timoteo capítulo 3, vamos a leer 2 versículos. Timoteo. Ok. Primera de Timoteo 3, 1. Dice 1 y 3. Palabra fiel. Primera de Timoteo 1 y 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea... no, se me hace que esta no es. A ver, déjeme. No es esa. Es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a leer 3. Dice, también debes saber esto. Y habla del carácter de los hombres en los postreros días. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aquí está, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, quiero decirle, sí lo traigo para leerlo todo. Bueno, aquí lo voy a dejar tantito y ahorita continuamos.
si usted se fija, aquí está en una lista donde está una lista de pecados. Entonces quiere decir que el afecto, sin afecto natural, es que no hay un cariño, no hay un sentimiento correcto que en lo natural Dios nos ha dado. Desde un principio, lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Hombre y mujer experimentaron el amor de matrimonio, ¿verdad? Pero también Dios en un principio, desde un principio, nos dio amor, y porque Dios es amor y ese afecto procede de Dios en nosotros, ¿sí? Cuando no hay afecto natural, quiere decir que nosotros somos duros, somos no sabemos apreciar ni amar, y se convierte en algo negativo, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, el amor de Dios y al prójimo lo hemos sustituido por amor a los animales, al deporte, a la ciencia, a la tecnología, al trabajo, al dinero, al sexo. En definitiva, el amor a sí mismo y a lo nuestro, perder el afecto natural, es perder toda sensibilidad humana. Mire, encontré en este párrafo en una Biblia de estudio donde dice que cuando nosotros tenemos, desde que nacemos y tenemos a nuestro papá y nos cría nuestro papá y nuestra mamá, empieza a haber un amor, un afecto, porque afecto es amor, ¿sí? Es sentimiento de amor que Dios ha puesto en nosotros, por el cuidado, por la atención. En nuestro caso, desde el momento en que nacemos, a las primeras personas que empezamos a amar es a nuestros padres. Empieza a haber un afecto profundo, ¿sí? Y nosotros crecemos y amamos a nuestros papás y a nuestros hermanos, los que tenemos hermanos, ¿verdad? Pero también de ahí nacen otras relaciones. ¿Cuáles? Entre nuestros hermanos, los papás de mi mamá, los papás de mi papá, que vienen siendo nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos. Y luego cuando vamos a las escuelas, pues a nuestros amiguitos, compañeros de la escuela, y ya de grandes a nuestro trabajo. Pero ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo nosotros ocupamos nuestra vida en otras cosas. Como dijimos aquí, una lista muy grande. En el deporte, ¿qué más le dije? En el ejercicio, ¿en qué más? ¿Se acuerda lo que le leí? En la tecnología, en los animales. Le voy a decir algo con respecto a los animales. Yo he visto matrimonios, conozco desde mucho tiempo atrás, que en lugar de tener hijos, tienen perrijos. Porque hasta así dicen, ¿verdad que sí o no? Entonces quieren a los animalitos como si fueran hijos, y los perritos no vienen a sustituir los hijos, jamás será lo mismo, ¿verdad que no? Entonces fíjese qué tremendo es que a veces nosotros sustituimos nuestros amores hacia las cosas, hacia el celular, las redes sociales. Ay, yo un día me espanté con el celular cuando me dijo, tienes tantas horas en el Facebook, tantas horas en el Instagram, tantas horas en el WhatsApp. Yo dije, sácate, Satanás. ¡Pum! Ahí te voy a dejar, ¿verdad? Porque dije, tanto tiempo. Y me puse a pensar, no, tengo que leer más la Biblia, más oración. Porque mire que me espanté. Dije yo, no es cierto, me estás echando mentiras. Te reprendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Luego dije entre mí, qué bueno que me estás advirtiendo cuánto tiempo te agarro. Porque miren, a veces nosotros le damos más tiempo a otras cosas y hay otras cosas de las que nos perdemos, como el estar con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Y nuestros afectos se convierten en objetos, en cosas. Vamos a un restaurante y ¿qué ve usted? Dígamelo.
Están sentados en la mesa y cada quien con su celular, ¿sí o no? Usted va a ver a su tía y están todos con el celular, ¿sí o no? Imagínense cuántas cosas hacemos y luego llega el día y la hora que la tía o el tío se va y ay, ¿por qué no aproveché? ¿Verdad? Así bien chillona. ¿Sabe que nuestros afectos han ido tomando otro rumbo y tenemos que corregirnos? ¿Sí? El afecto, dice, la fuente del afecto y el amor es Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el pecado ha deformado esa imagen. ¿Sí? Nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor. ¿Usted se acuerda cuando empezó en Cristo? ¿Cuántos se acuerdan de cuando empezaron en Cristo? Había una emoción. A mí se me hacía lejos el domingo, el día de jóvenes, que era viernes en la tarde, y luego lo cambiaron a sábado. Yo decía, ¿por qué no hay todos los días una reunión y yo quiero estar ahí, verdad? Cuando estamos en nuestro primer amor, a todo mundo le queremos enseñar de la Biblia y dices tú, ¿en qué momento voy a acabar de leer la Biblia para predicarles a todos, verdad? Andamos en nuestro primer amor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En lugar de estar muy metidos en cosas, en la limpieza. Bueno, yo no voy en contra de la limpieza de la casa. Adelante, hermosiemos, limpiemos nuestra casa, pero no sea como mi vecino que un día me dijo así como entre broma y broma. No, hombre, bueno, fue mi vecina. No, hombre, si así me agarrara a mi esposo como agarra el carro. Me hizo así, ¿verdad? Y yo, pues agárrelo usted, vecina, agárrelo usted. ¿Verdad? Agárrelo usted, sóbelo usted. Te voy a lavar, ¿verdad? Segunda de Timoteo, 3, que es lo que le decía, los postreros días, dígame si no va a haber hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Y lo vemos, ¿saben en dónde? Tristemente se lo digo, muchachitos, yo veo que hoy más que nunca los hombres y mujeres quieren tener un cuerpo así bien atlético, ¿verdad? Mire, yo tuve un primo que llegó a ser Mr. México, de esos que hacen así, ejercicio y que se ponen esa pose, ¿verdad? Ganó la medalla, pero ¿sabe qué? Murió muy joven. Por tanto ejercicio el corazón se le hizo, no me acuerdo si chiquito, si grande, pero duro el corazón. Tanto ejercicio, el corazón es un músculo y así como se ponen los músculos acá, por dentro también se hacen así, pero se endurecen. Entonces también la alimentación y todo eso. Entonces fíjese qué tremendo es que le dio todo su tiempo al ejercicio y murió muy joven, ¿sí? Yo no voy en contra de que hagamos ejercicio, al contrario, a mí me gusta, lo único es que no tengo tiempo. Lo más que levanto es la cubeta, ¿sí? Para barrer y trapear, y la escoba, y tengo fuerza. Pero si nosotros necesitamos buscar más de Dios. Quiero que sigamos leyendo aquí donde nos quedamos, donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, o sea, reprobaron en la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero mire cómo le dice Pablo a Timoteo, qué hermoso consejo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me has librado el Señor.
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quien has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uy, no, si eso nos pasara a nosotros, lo que escribió aquí Pablo, no hombre, dicen uno que otro, no hombre, mejor me voy al Mapamundi, porque aquí me va como en feria, ¿verdad? ¿Sabe? A veces vienen pruebas, pero esas pruebas no se van a quedar para siempre, ¿sí? Y como dice aquí, nos van a hacer sabios para la salvación. Cada vez que hay una situación, un problema, nosotros, mi esposo y yo, le decimos a las personas, no te vayas, quédate aquí, sigue, que pecaste, pues levántate, arrepiéntete, pide perdón a Dios y continúa en la carrera. Porque a veces creemos que yéndonos a la otra iglesia que es más santa, digo, me río, le hago así, ¿verdad? Porque sabe que nosotros somos la iglesia y queremos ser santos, pero en nuestras fuerzas no podemos, por eso le hago así, ¿verdad? Porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo, es en el arrepentimiento y en la sinceridad de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y que también que como iglesia tenemos que ayudarnos unos a otros. No que a veces hay una parte de la iglesia que no me lo voy a sacar la vuelta esa porque ya, ¿verdad? No, o sea, mire que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Quién puede caer? Le pregunto. Todos podemos caer, hasta nosotros, los pastores, todos. Pero estamos en la carrera. ¿Y qué hace un corredor cuando está en la carrera y de repente, ¡pum!, se cae? Pues se levanta y vuelve en la carrera, ¿verdad? Se incorpora, a menos que se fracture la pierna, ¿verdad? Pero aún así nosotros estamos en la carrera y tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. Y como iglesia tenemos que ser sabios para la salvación. Da tristeza que gente prefiera irse al Mapamundi y diga, ay no, ya mejor quiero ser mundano, como hemos visto ahí en las redes sociales, que hasta en Facebook ponen, ya soy del mundo. Yo creo que no saben lo que dicen. Yo cuando veo eso digo, ay, Dios mío, uno que desertó del ejército de Cristo, chispas, ¿verdad? Me pone triste, me preocupo, oro y le digo, Señor, hazla volver, ¿verdad? Porque todos podemos caer, todos podemos fallar, pero necesitamos estar en Cristo, buscando. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver las obras de maldad, ¿sí? Por el tiempo, las obras de maldad. Y solamente quiero darle una introducción para comenzar así la próxima semana. Las obras de maldad son de la carne. Y hay una lista grande, en la Biblia las encontramos como maldad, iniquidad, malicia, pecado. Y hay una lista interminable de maldad que son homicidios, abuso sexual, violación, robar, mentir, matar, injusticias, perversidad, impiedad, desobedecer a los padres, implacables, maldicientes, estafadores, defraudar, malicia, maledicencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, blasfemos. Y bueno, hay una lista interminable. Lo que yo le quiero decir de esta lista que le acabo de leer, porque tiene relación con lo que leímos de Segunda de Timoteo, es que a veces personas, aquí en esta lista puedo ver, quebrantamos mandamientos. Hay 10 mandamientos, los cuales le pido que los lea, porque en la próxima semana no los vamos a ver,
pero sí voy a mencionar que de esta lista que acabo de leer, quebrantamos mandamientos, como cuáles, los homicidios. Recuerda el no matarás, no matar. Y dentro de no matar está homicidios, matar, ¿sí? Y el otro mandamiento es no robar. Y dentro de la lista está robar, estafar, defraudar, ¿sí? Y también en los 10 mandamientos está honra a tu padre y a tu madre. O sea, son 3 mandamientos que le estoy mencionando. Y en esta lista viene el desobedecer a los padres, ¿sí? Porque a veces nosotros como papás no queremos corregir a nuestros niños, y menos que la maestra lo corrija o que el pastor le llame la atención o la pastora, ¿verdad? Aquí nada más yo lo regaño, ¿verdad? Y pues luego a veces no podemos ayudar a los padres porque no nos gusta que nos corrijan a nuestros hijos o les llamen la atención, ¿verdad? Y bueno, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros mismos, sin conocer o conociendo los mandamientos, los quebrantamos. Entonces vienen las consecuencias. Quebrantar un mandamiento es que yo rompo, lo hago, aún conociendo que no robar, no matar, no honrar a los padres, y estoy quebrantando los mandamientos, estoy en desobediencia y lo hago. Yo lo hago porque yo soy el rey, ¿verdad? Porque sigo siendo el rey, dice ese canto por ahí. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a decirle: Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, porque de verdad, como dice en el Salmo 51, te voy a pedir que vayamos al Salmo 51. Dice en el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y también en el libro de Hechos 3:26, si gustas anotarlo solamente, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, te damos gracias, Padre, porque necesitamos, Señor, comprender que estamos en una carrera y que necesitamos que tú nos laves. Salmo 51:2 y Hechos 3:26. Necesitamos reconocer, Señor, esas obras de maldad de nuestra vida, Señor. En primer lugar, hablamos de ser desleales, Señor. No queremos serlo. Queremos ser leales a ti, Señor. Como hijas de Dios, a veces se cruzan muchas cosas y somos infieles aún conociendo la palabra, Señor. Hay cosas que cuando ya nos afectan a nosotros nos molestamos o nos enojamos, Señor, y queremos hacer lo que queremos, Señor, pero sabemos que debemos de tener en cuenta que tenemos que ser fieles bajo los principios que tú nos has dejado aquí en tu palabra, Señor. Sabemos que necesitamos obedecer a tu palabra, Señor. Cuando tú hablabas de la deslealtad que había dentro del pueblo de Dios, teniendo comunión con otras personas que nos iban a llevar a la idolatría, quizás a enamorar o casarnos con personas que no son de tu pueblo, Señor, que no son hijos de Dios y que van a traer a nuestra vida problemas, Señor. En primer lugar nos van a alejar de ti, Señor. Las amistades a veces nos llevan a otras cosas, Señor. Podemos alejarnos de ti y olvidarnos de ti, Señor, teniendo nuestro corazón en las cosas del mundo, que ahorita hay muchas cosas que nos entretienen, Señor. Señor, queremos ser mujeres entendidas de lo que estamos leyendo y de lo que estamos aprendiendo, Señor, que necesitamos estar muy, muy listas, Señor, porque hay cosas que nos ocupan y nos distraen, Señor. Quizás los medios de comunicación, las redes sociales son buenas para los negocios, para
para comunicarnos con nuestros seres queridos que viven fuera. Podemos usar nuestras redes sociales de manera correcta y también tenemos que ponerles un límite de tiempo, Señor, porque si no nuestro día se va allí y nosotros necesitamos buscar más de tu presencia, Señor. Ayer yo pude percibir, Señor, tú me hablabas y me decías, en medio de que me sentía mal, tú me decías, Señor, que tu pueblo no te busca, Señor. Y me sentí en mi corazón mal, Señor. Porque es verdad, Señor, a veces buscamos más otras cosas que buscarte a ti, Señor. Y eso es parte de ser infiel contigo, Señor. Y Padre, hoy yo quiero pedirte que nos des la oportunidad para corregir esas cosas que dejamos de buscarte a ti, Señor, por muchas cosas, quizás actividades, Señor, y necesitamos acercarnos a ti cada día, Señor. Desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, nuestro primer pensamiento es buscarte a ti, Señor, con todo el corazón y decirte cada día, Señor, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. Señor, queremos decirte, Señor, que somos tu pueblo y que tu sacrificio no ha sido en vano, Señor, ni en balde. Que te amamos, Señor, y queremos, Señor, corregir nuestras actividades diarias, Señor. De buscarte a ti cada día, Señor, y meditar en tu palabra antes que hacer otras cosas, Señor. Antes que darle importancia a otras cosas, Señor, o invertir tiempo en otras cosas, Señor. Permítenos, Señor, reconocer delante de ti que hacemos las cosas bajo un desorden, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón y también nuestro pensamiento, Señor. Queremos ordenarnos delante de ti para reorganizar nuestra vida, Señor, y decirte a ti, Señor, que vamos a hacer cambios. Yo no sé tú, mi amada hermana, pero yo lo voy a hacer. Vamos a hacer cambios, Señor, para buscarte a ti cada día, Señor, porque como dice tu palabra, cada día trae su propio afán y su mal, Señor. Pero nosotras nos vamos a alinear delante de ti, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu palabra, para buscar, Señor, cada día llenarnos de ti, de tu presencia y ser fieles y leales en cuanto a en lo que está a nuestro alcance hacer, Señor, como buscar tu rostro y buscar tu presencia, Señor, buscarte a ti, Padre. Y Padre, si en nosotros hay un sentimiento de afecto a las cosas en vez de tener afecto hacia mi familia, Señor, te pedimos perdón por ocuparnos en otras cosas, Señor. La fuente de amor eres tú, Señor. Y queremos pedirte que nos llenes de ese amor que necesitamos. Por eso muchas de las veces nos cuesta trabajo tener esa paciencia, ese cuidado, Señor, para con los nuestros. No queremos ser personas insensibles, Señor, a nuestra familia, a nuestros padres, las que lo tenemos, Señor. Padre, que no haya en nosotros egocentrismo o egoísmo, Señor, en que solamente nos encargamos de nosotras y no nos importan los demás. Señor, te pedimos perdón y queremos decirte, Señor, que te damos gracias, Padre, por la familia que tenemos, por los papás que tenemos, Señor. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos y te damos las gracias. Permítenos seguir disfrutando de la familia que tenemos. Nuestros hijos, Señor, un día se van a casar y van a salir de casa. Van a dejar de ser nuestros pequeños, Señor. Y nosotros tenemos que hacernos a la idea, Señor. Pero mientras disfrutarlos, atenderlos, Señor. Y poder buscar tiempos de estar juntos en familia, contentos, platicando
de una manera, Señor, que me intereso por los míos, Señor. Perdónanos porque a veces en la mesa nos sentamos con el celular, Señor. Y yo quiero pedirte, amada mujer, que si tú estás muy metida en las redes sociales, yo te quiero decir algo. Vamos a hacer algo como un ejercicio. Una vez aquí los jóvenes lo hicieron. Y de una manera simbólica, vamos a hacerlo. Yo ayer, como te decía, veía cuánto tiempo invierto en mi celular. Y yo quiero decirte a ti, saca tu celular de tu bolsa. Saca tu celular de tu bolsa. Yo sé que muchas de ustedes a lo mejor no son esclavas del celular, pero a lo mejor otras sí. Y vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a tener el control sobre mi tiempo en el celular. Sé que es una herramienta, Señor, pero yo la quiero poner en tus manos, Señor, porque, como dice la Biblia, que no tenga dominio o poder sobre mi vida, sino que yo sea la que ponga el tiempo en él. Si lo uso para trabajo, ok, está bien, pero Señor, pongo en tus manos, Señor, si hay en mi vida un afecto por esto en las redes sociales. Señor, ayúdame a usarlo con sabiduría. Ayúdame a no estar de esclava con el celular, Señor, llevándome todo el tiempo aquí, Señor. Si se ha convertido en un vicio, Señor, renuncio a ese vicio en el celular. Y te pido, Señor, que me des sabiduría para que yo ponga los tiempos y los momentos para usarlo. Señor, que este aparatito no me controle mi tiempo, ni mi día, ni consuma mi tiempo, ni mi día, Señor. Yo lo pongo en tus manos y te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, en toda circunstancia, en todo aquello, Señor, que quiera ocupar el lugar tuyo, Señor. Cada día, Señor, mi deber es buscarte, cantándote alabanzas, orando, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Y destapa nuestros oídos para escuchar tu voz y a darte el tiempo, Señor, de que me hables. Háblame, Señor, cada día. ¿Qué te parece si tú y yo juntas le decimos al Señor: háblame, Señor? Háblame, Señor, cada día, en cada momento que tú me quieras hablar. Yo estoy aquí dispuesta, Señor. Dispongo mi tiempo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.